La interacción entre los elementos neuronales genera campos de interacción que se extienden más allá del cerebro e influyen en la estructura del espacio. Estos campos neuronales se convierten en un medio para la transmisión de información entre cerebros, creando una interacción constante e inconsciente entre las personas, una especie de hipercampo. En 1994, Jacobo Grinberg, un perspicaz científico y psicólogo, desapareció, dejando tras de sí un misterio que inquieta a la comunidad científica. No era simplemente un investigador, sino un hombre que buscaba desvelar los secretos de la mente humana y su conexión con el universo. Sus trabajos cuestionaban los cimientos de la realidad, afirmando que el cerebro no solo observa el mundo, sino que lo moldea activamente. Grinberg se topó con algo que amenazaba las concepciones establecidas y desapareció de repente, sin rastros ni pistas, solo susurros de una conspiración. Es posible que sus descubrimientos lo convirtieran en un objetivo. Fue su investigación sobre una matriz oculta de la realidad tan peligrosa que lo silenciaron. Si el cerebro es capaz de interpretar y dar forma al universo, ¿cuáles son los límites de su poder? La desaparición de Jacobo Grinberg probablemente seguirá siendo un misterio, pero sus ideas, tan profundas que quizás le costaron la libertad, continúan vivas. En el núcleo de su obra yace el concepto de la matriz primordial, un campo de energía e información que subyace a todo lo que percibimos. Grinberg sostenía que esta matriz no es algo que vemos, tocamos o medimos, sino el fundamento oculto de la realidad misma. Imagina una telaraña que se extiende por todo el universo, no de conexiones físicas, sino de potencial puro, conteniendo todas las posibilidades a la espera de ser realizadas. Grinberg creía que esta matriz primordial contiene cada realidad posible, cada experiencia y cada fragmento de información que podría existir. Pero ¿cómo interactúan los seres humanos con este vasto e invisible campo? Según la teoría de Grinberg, el cerebro actúa como un intérprete de la matriz primordial. Decodifica activamente la energía y la información de este campo, transformándolas en el mundo que experimentamos a diario. El universo no solo existe, es moldeado, al menos en parte, por cómo nuestra conciencia interactúa con esta red invisible de energía. Esta teoría desafía las concepciones convencionales sobre la realidad. La ciencia sostiene que el mundo existe independientemente de nuestra observación y que simplemente observamos un universo externo. Las ideas de Grinberg invierten este concepto. Si la matriz primordial es real, entonces la realidad es un proceso dinámico de interpretación y co-creación. Los trabajos de este científico generaron considerable controversia y debate en la comunidad científica. Su teoría no es un mero ejercicio intelectual abstracto, sino que tiene profundas implicaciones que afectan a diversas esferas de la actividad humana, desde la investigación científica hasta las búsquedas espirituales, desde la percepción de la realidad circundante hasta la capacidad de influir activamente en ella. Y si las fronteras que separan los mundos material y metafísico, la materia y la energía, son mucho más difusas y permeables de lo que comúnmente se cree. Grinberg no extrajo la inspiración para su teoría del vacío. Estudió profundamente antiguas tradiciones de sabiduría que afirman la existencia de una conciencia universal subyacente a todo lo que existe. Por ejemplo, la filosofía hermética, con su idea de la naturaleza mental del universo, encuentra claros paralelismos con la matriz primordial de Grinberg. De manera similar, las enseñanzas orientales como el Advaita Vedanta y el taoísmo resuenan con la creencia en un campo interconectado que unifica todos los aspectos de la existencia. Estas antiguas concepciones, a menudo descartadas por el materialismo moderno, recibieron un nuevo impulso gracias a las investigaciones científicas de Grinberg. Él no se limitó a la especulación filosófica, sino que buscó respaldar sus ideas con evidencia empírica.
Sus experimentos, diseñados para estudiar la actividad cerebral y la conciencia, tenían como objetivo desvelar el mecanismo mediante el cual el cerebro se sintoniza con este campo universal. Greenberg creía que este proceso no solo era real, sino crucial para comprender nuestro lugar en el universo. Sin embargo, como es sabido, ciertos conocimientos no siempre están destinados a una amplia difusión. La obra de Greenberg se entrelaza estrechamente con los principios del hermetismo, muchos de los cuales se examinan en detalle en el tratado clásico El Kybalión. Volviendo a la teoría de Greenberg, es necesario comprender cómo funciona exactamente esta matriz primordial. A diferencia de las leyes físicas a las que estamos acostumbrados, la matriz opera a un nivel más sutil y mutable. No predetermina resultados específicos, sino que crea la base para una multitud de posibilidades potenciales. Lo que finalmente se materializa a partir de este vasto mar de potencialidad depende de la interacción entre la conciencia y la energía. En sus investigaciones, Greenberg planteó la hipótesis de que la actividad neuronal del cerebro desempeña un papel clave en este proceso de interacción. A través de complejos patrones de impulsos eléctricos, el cerebro establece una conexión con la matriz, transformando el potencial puro en una experiencia sensorial concreta. Esto no es solo un concepto abstracto, sino una posible explicación para fenómenos como la intuición, la inspiración creativa e incluso la sincronicidad. Es posible que lo que a menudo percibimos como una coincidencia sea, en realidad, una manifestación de nuestra conexión con la matriz en acción. Esta idea también permite establecer un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Mientras que la física cuántica ha revelado la extraña naturaleza interconectada de la realidad, la teoría de Greenberg ofrece un marco para comprender cómo la conciencia encaja en este panorama. Si la realidad surge de la interacción entre la mente y la matriz, entonces no somos meros observadores pasivos del universo, sino participantes activos en su desarrollo. Pero esto plantea una pregunta importante. Si el cerebro interpreta la matriz, ¿puede también influir en ella? Greenberg creía que la respuesta era afirmativa. Al sintonizar nuestra conciencia con este campo, no solo podemos percibir la realidad con mayor claridad, sino también darle forma de maneras que van más allá de nuestra comprensión actual. En el mundo de la ciencia y la espiritualidad, surge una hipótesis fascinante que nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la realidad. Se trata de la teoría según la cual el mundo que percibimos como algo inmutable y objetivo es en realidad una construcción de nuestra propia mente. Jacobo Greenberg, un pensador innovador, nos invita a trascender la comprensión tradicional de la percepción y a reconocer que la realidad es un proceso dinámico de creación. Según su concepto, el cerebro no se limita a registrar el mundo circundante, sino que participa activamente en su formación. En el núcleo de la enseñanza de Greenberg se encuentra una pregunta fundamental. Si la realidad es moldeada por la mente, ¿cuál es el papel de la percepción en este proceso? Él sostiene que la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino el resultado de una compleja interacción de las neuronas del cerebro, que organizan conjuntamente la información proveniente de la matriz primordial en una experiencia coherente. Esta sinergia no solo interpreta la realidad, sino que la crea. Imagina el cerebro como un director de orquesta que extrae notas individuales de una partitura infinita, la matriz primordial, y las une en la sinfonía que llamamos realidad. Cada impresión visual, sonido y sensación es el resultado de este proceso creativo. Sin embargo, aquí reside un matiz importante. Esta sinfonía puede ser diferente para cada persona. Greenberg sugiere que nuestra percepción del mundo depende de la interacción de nuestra conciencia con la matriz, lo que significa que la realidad puede ser eminentemente subjetiva.
Esta idea desafía la piedra angular de la ciencia materialista, que sostiene que la realidad existe independientemente de nuestra mente. Si Greenberg tiene razón, el universo no es una estructura fija, sino un lienzo en blanco sobre el cual cada uno de nosotros, a través de nuestra conciencia, pinta su propia versión. Las construcciones teóricas de Greenberg se ven respaldadas por datos experimentales que demuestran cómo la percepción moldea la realidad. Una de sus investigaciones más interesantes fue un experimento de aislamiento sensorial, en el que los participantes eran privados de estímulos externos. Los resultados fueron asombrosos. En ausencia del flujo habitual de información sensorial, el cerebro comenzaba a generar experiencias que parecían surgir desde dentro. Algunos participantes informaron de imágenes visuales o sonidos vívidos, otros de profundas revelaciones o de un sentimiento de interconexión universal. Greenberg creía que estas experiencias no eran aleatorias, sino destellos de la matriz primordial, no distorsionados por la percepción cotidiana. Esto nos lleva a una conclusión importante. Si la percepción crea la realidad, entonces nuestras creencias sobre el mundo moldean el mundo que experimentamos. Esto no es simplemente una bella metáfora, sino un principio que Greenberg descubrió tanto en la sabiduría antigua como en la ciencia moderna. Las implicaciones de esta teoría son enormes. Podríamos, a través del pensamiento enfocado, la intención o la meditación, acceder al potencial sin explotar oculto en este campo universal. Las ideas de Greenberg sugieren que la frontera entre la ciencia y el misticismo no es un muro insuperable, sino un puente que abre nuevas posibilidades. Su trabajo nos llama a reconsiderar nuestra idea de lo que significa ser humano, de existir en un universo donde la realidad no es algo estático, sino que cambia constantemente, donde nuestra percepción define los límites de lo posible. Nos invita a explorar la vasta y misteriosa red de interconexiones que subyace a todo lo que existe y a reflexionar sobre cuán profundamente estamos entretejidos en su trama. Durante siglos, las enseñanzas espirituales han proclamado el papel primordial de la mente en la configuración de la realidad circundante. Desde los antiguos principios herméticos que afirman la unidad del macrocosmos y el microcosmos, hasta las concepciones budistas sobre la naturaleza ilusoria del mundo material, la idea de que la percepción es la clave de la realidad está firmemente arraigada en la cultura humana. La ciencia moderna también aporta sólidos argumentos en apoyo de este punto de vista. Las últimas investigaciones en neurociencia demuestran que el cerebro no se limita a registrar pasivamente la información entrante, sino que construye activamente una imagen del mundo, llenando vacíos, prediciendo eventos e incluso corrigiendo imágenes visuales basándose en las expectativas existentes. Recuerda cómo, al mirar las nubes, de repente notas rostros familiares o contornos de objetos. Es el cerebro, en su afán por dar sentido a lo que ve, proyectando sus propias imágenes sobre formas aleatorias. Greenberg creía que un mecanismo similar opera a un nivel más fundamental, determinando no solo nuestra percepción, sino la estructura misma de la realidad. Sin embargo, ¿hasta dónde se extiende este poder de la percepción? ¿Es capaz de influir en eventos que ocurren fuera de nuestra mente? Greenberg planteó la audaz hipótesis de que al sintonizarse conscientemente con la matriz primordial, una persona puede afectar la realidad percibida, provocando cambios en el mundo físico. Esta idea radical encuentra una confirmación inesperada en la física cuántica, donde el papel del observador en la formación de la realidad es un hecho reconocido. En uno de sus experimentos, Greenberg intentó demostrar esta hipótesis. Estudió cómo la intención conjunta de un grupo de personas podía influir en los resultados. Se pidió a los participantes que se concentraran en una idea, una imagen mental, un sentimiento o un objetivo común. Los resultados fueron sutiles pero significativos.
Cuando las intenciones del grupo coincidían, se observaban cambios medibles en su actividad cerebral. Además, los participantes informaron haber experimentado sincronicidades, coincidencias significativas en sus vidas después de estas sesiones, lo que sugería que su percepción enfocada podría estar influyendo en la matriz de maneras impredecibles. Estos descubrimientos abren una perspectiva fascinante. Si el cerebro no solo interpreta, sino que también crea la realidad, existen límites para lo que podemos crear. Dominar el proceso de percepción nos permitiría reescribir el mundo en el que vivimos. Greenberg creía que esto no era solo una posibilidad teórica, sino una habilidad que se podía aprender. Las implicaciones de esta idea van mucho más allá de la experiencia personal. Si la percepción moldea la realidad a nivel individual, ¿qué sucede cuando muchas mentes se unen? ¿Puede la percepción colectiva influir en el mundo a escala global? La teoría de Greenberg sugiere que esto no solo es posible, sino que ya está sucediendo. Los movimientos de masas, los cambios culturales e incluso las crisis globales pueden ser manifestaciones de una conciencia colectiva que se sintoniza con la matriz primordial y le da forma. Esta idea puede parecer increíble, pero vale la pena reflexionar. Cuando grandes grupos de personas se unen con una intención común, a menudo se producen cambios profundos. Pensemos en eventos históricos que parecieron surgir de una voluntad colectiva. Revoluciones, luchas por los derechos civiles o cambios repentinos en las normas culturales. El trabajo de Greenberg sugiere que estos eventos no son solo el resultado de fuerzas sociales, sino que están profundamente conectados con la matriz, donde la conciencia colectiva interactúa con el campo del potencial. Jacobo Greenberg, un explorador de las profundidades de la mente humana, propuso la teoría de que nuestra percepción no solo refleja el mundo, sino que lo moldea activamente. Este concepto nos dota de un enorme potencial, abriendo horizontes para cambiar la realidad a través del poder del pensamiento. Sin embargo, junto con este poder viene la responsabilidad. La teoría de Greenberg sostiene que la calidad de nuestros pensamientos y creencias no solo afecta nuestra vida personal, sino que se extiende a la llamada matriz, dando forma a una realidad común para todos. Esto plantea importantes cuestiones éticas. Si nuestra mente es capaz de crear el mundo, ¿qué tipo de mundo estamos creando? ¿Y cómo podemos aprender a percibir la realidad de manera más consciente para beneficiar no solo a nosotros mismos, sino a toda la humanidad? En la visión de Greenberg, el cerebro no es solo un órgano, sino una especie de puente entre las posibilidades ilimitadas de la matriz y el mundo material en el que existimos. A través del acto de la percepción, nos convertimos no solo en observadores del universo, sino en sus co-creadores. Esta idea revolucionaria nos obliga a reconsiderar las nociones fundamentales sobre la naturaleza humana, preguntándonos cuán real es nuestra realidad y en qué medida es producto de nuestra mente. Entonces, si el cerebro moldea nuestra percepción del mundo, ¿qué pasaría si aprendiéramos a controlar nuestro cerebro? ¿Qué nuevas realidades podríamos crear? Y si la percepción da forma a la realidad, ¿qué sucederá cuando muchas mentes se unan? Las investigaciones de Jacobo Greenberg no se limitaron al estudio de la interconexión entre el cerebro y la matriz primordial. También exploró los misterios de la conciencia colectiva y la telepatía, creyendo que dado que todas las mentes tienen acceso a una matriz común, estamos profundamente conectados no solo con el universo, sino también entre nosotros. Los experimentos de Greenberg, diseñados para estudiar esta interconexión, arrojaron resultados asombrosos. En una de sus investigaciones más interesantes, trabajó con parejas de participantes que meditaban juntos hasta alcanzar una profunda sincronización. Luego, eran separados, colocados en habitaciones diferentes y conectados a dispositivos para medir su actividad cerebral. Los resultados fueron sensacionales.
Cuando uno de los participantes era expuesto a un estímulo, como un destello de luz o un sonido, el cerebro del otro participante, que se encontraba en otra habitación, mostraba una actividad sincrónica. Este fenómeno, que Greenberg denominó sincronización cerebral, desafiaba las explicaciones científicas tradicionales. ¿Cómo podían dos personas, separadas por la distancia, experimentar reacciones neurológicas idénticas? Greenberg explicaba este fenómeno a través de la existencia de la matriz primordial. Sugirió que la conciencia no se limita al cerebro individual, sino que es un campo que se extiende hacia el exterior, conectando todas las mentes a través de esta matriz común. De esta manera, la información puede transmitirse instantáneamente, superando las limitaciones físicas. Esta idea resuena con el concepto de telepatía, la capacidad de transmitir pensamientos o sentimientos directamente de una mente a otra. Aunque la telepatía ha sido considerada durante mucho tiempo como pseudociencia, los experimentos de Greenberg demostraron que podría tener una base real. Si todos los cerebros humanos están sintonizados con el mismo campo universal, la pregunta no es si la telepatía es posible, sino con qué frecuencia la experimentamos inconscientemente. Piensa en las veces que has pensado en un amigo y te ha llamado segundos después, o cuando has sentido las emociones de alguien sin que se pronunciara una sola palabra. A menudo descartamos estas experiencias como meras coincidencias, pero la investigación de Greenberg sugiere que podrían ser manifestaciones de nuestra conciencia colectiva en acción. La idea de una matriz de la conciencia en acción es un concepto fascinante y profundo. Sostiene que nuestras mentes no están aisladas, sino interconectadas, y que nuestros pensamientos y sentimientos influyen en quienes nos rodean, propagándose como ondas en esta matriz. Esto plantea cuestiones importantes sobre cómo el pensamiento colectivo moldea nuestra realidad y cómo podemos percibir e influir conscientemente en este proceso. Greenberg creía que con la práctica es posible sintonizar conscientemente con la matriz e incluso influir en ella. Sus investigaciones sobre la meditación mostraron que los estados alterados de conciencia juegan un papel clave en el acceso a las capas más profundas de este campo. En un estado meditativo, la actividad cerebral se ralentiza, abriendo un camino hacia una conciencia menos limitada por la identidad individual y más conectada con la mente colectiva. Greenberg afirmaba que estos estados son ventanas a la matriz compartida, donde las mentes se fusionan y las fronteras se disuelven. Esta teoría encuentra paralelos sorprendentes en antiguas tradiciones espirituales. Muchas prácticas místicas, desde los rituales chamánicos hasta la meditación yógica, hablan de disolver el ego para alcanzar un estado superior de conciencia. El trabajo de Greenberg proporciona una base científica para estas experiencias, sugiriendo que lo que los místicos describen como unidad es un fenómeno real, basado en la capacidad del cerebro para conectarse con la matriz. Una de las ideas más intrigantes de Greenberg es que la mente colectiva no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza capaz de moldear el mundo. Cuando grupos de personas enfocan sus pensamientos y emociones en un objetivo común, su conciencia colectiva crea ondas en la matriz, influyendo en los eventos de maneras que a menudo parecen inexplicables. En la historia podemos recordar momentos en que movimientos de masas surgieron aparentemente de la nada, cuando millones de personas, separadas por la geografía, la cultura y el idioma, de repente comenzaron a actuar al unísono. Greenberg creía que estos eventos no eran aleatorios, sino el resultado de la alineación de la mente colectiva con la matriz primordial, creando una resonancia que amplifica sus intenciones. La investigación moderna ofrece un apoyo interesante a esta idea. El estudio del poder de la intención ha demostrado que el pensamiento enfocado puede influir en los resultados, incluso a pequeña escala.
Por ejemplo, experimentos con generadores de números aleatorios han demostrado que cuando grupos de personas se concentran en influir en el resultado, los resultados se desvían de la aleatoriedad. Aunque estos efectos son sutiles, indican que la intención colectiva puede tener un poder real y medible. Si esto es cierto, las consecuencias son asombrosas. Significa que nuestros pensamientos no son meramente privados, sino parte de un sistema más grande que nos conecta a todos. Significa que al alinear nuestras intenciones con las de otros, podemos influir no solo en nuestras vidas personales, sino también en el mundo en general. Sin embargo, este poder conlleva una responsabilidad. Si nuestros pensamientos y emociones dan forma a la matriz, los patrones negativos o destructivos pueden expandirse hacia el exterior, creando caos o división. El trabajo de Greenberg nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo usamos este poder. ¿Estamos contribuyendo inconscientemente al miedo y la fragmentación, o utilizamos nuestra mente para crear armonía y unidad? Estas preguntas son más relevantes que nunca en el mundo moderno, donde la conciencia colectiva es tanto una herramienta poderosa como una fuente potencial de conflicto. Las ideas de Jacobo Greenberg abren nuevos horizontes para el estudio de la aplicación práctica de la conciencia universal. Si asumimos que la telepatía es una realidad, surge una pregunta lógica. ¿Es posible desarrollar estas habilidades de forma deliberada? Si la intención colectiva tiene el poder de moldear nuestra realidad, ¿cómo podemos dirigir esa fuerza hacia transformaciones positivas? Los experimentos de Greenberg con la meditación sincronizada señalan un camino posible. Al profundizar en la práctica de la atención plena y desconectarnos del ruido informativo de la vida cotidiana, podemos acceder a niveles más profundos de la matriz. En estos niveles, las fronteras entre el yo individual y el mundo circundante se desvanecen, revelando la interconexión de todo lo que existe. Este concepto no es una mera reflexión filosófica, sino un llamado directo a la acción. Si todos estamos conectados a través de la matriz, cada una de nuestras acciones, pensamientos y emociones tiene importancia. Se propagan hacia el exterior, influyendo en vidas de las que quizás ni siquiera somos conscientes. Los trabajos científicos de Greenberg nos recuerdan que no somos entidades aisladas, sino parte de una vasta y compleja red de conciencia, donde las acciones de cada uno se reflejan en todo el sistema. ¿Qué sucedería si esta red se utilizara de forma consciente? Imaginemos que la humanidad, como un todo unificado, aprendiera a dirigir su mente hacia la consecución de objetivos comunes, ya sea la sanación o cambios globales. Las investigaciones de Greenberg demuestran que el potencial aquí es prácticamente ilimitado y el único obstáculo en el camino es nuestra falta de conciencia. El concepto de una mente colectiva no es solo una idea abstracta, se manifiesta a nuestro alrededor en el presente. A medida que tomamos conciencia de su poder, se nos abre una oportunidad única para utilizar esta interconexión no solo para el crecimiento personal, sino también para transformaciones a escala global. La fascinación de Jacobo Greenberg por la matriz primordial no se limitaba a la investigación teórica. Buscaba a aquellos que, según sus propias palabras, tenían acceso directo a sus profundidades, los chamanes mexicanos. Estas prácticas espirituales, durante mucho tiempo ignoradas por la ciencia moderna, se convirtieron en un elemento clave de sus estudios. Greenberg creía que los chamanes poseían una capacidad innata para conectarse con la matriz e influir conscientemente en ella. Pero, ¿cómo lo hacían exactamente y qué lecciones pueden ofrecernos sus prácticas sobre el potencial no realizado de la mente humana? La investigación de campo llevó a Greenberg al corazón de México, donde estudió las antiguas tradiciones de los rituales chamánicos. Descubrió que los chamanes no solo interpretaban la realidad, sino que eran capaces de alterarla. A través de la meditación, los cánticos y los actos rituales,
alcanzaban un estado especial de conciencia, sintonizando su mente con la matriz primordial. En estos estados alterados, afirmaban percibir la matriz como una red de energía viva y dinámica con la que se podía interactuar para sanar, obtener conocimiento o modificar la realidad. Uno de los relatos de Greenberg se refería a un chamán que demostró un asombroso control sobre el mundo físico durante un ritual. El chamán entraba en un estado de trance y los participantes describían cómo el aire se volvía denso, como si una fuerza invisible llenara el espacio. Poco después, el chamán describía eventos de la vida de los participantes que ellos nunca habían contado. Greenberg estaba convencido de que no se trataba de un truco ni de una simple coincidencia. Lo consideraba una prueba de que el chamán había accedido a la matriz y estaba obteniendo información directamente de sus profundidades. Desde las profundidades de lo desconocido. Sin embargo, la influencia de los chamanes no se limitaba a la simple extracción de información de la matriz. Afirmaban tener la capacidad de influir en ella, y muchos describían rituales destinados a lograr resultados específicos, desde la curación de enfermedades hasta el control de los fenómenos meteorológicos. Greenberg sostenía que estas habilidades no eran manifestaciones de fuerzas sobrenaturales, sino el resultado de una profunda disciplina mental. Al armonizar sus pensamientos, sentimientos y energía con la matriz, los chamanes podían ejercer un impacto tangible en el mundo físico. La ciencia moderna a menudo tiene dificultades para explicar tales fenómenos, tendiendo a descartarlos como supersticiones o coincidencias. No obstante, Greenberg veía paralelismos entre las prácticas chamánicas y los descubrimientos más recientes en neurociencia y física cuántica. Propuso que el cerebro humano, con la sintonización adecuada, puede funcionar como un transmisor y receptor para la matriz, superando la brecha entre el pensamiento y la realidad. Los chamanes, gracias a siglos de práctica, desarrollaron métodos para alcanzar esta armonía, métodos que la humanidad moderna ha perdido en gran medida. Las investigaciones de Greenberg revelaron otro aspecto importante de las prácticas chamánicas: el uso de plantas psicoactivas para intensificar la conexión con la matriz. Plantas como el peyote y los hongos de psilocibina, utilizadas en ceremonias sagradas, parecían abrir estados alterados de conciencia en los que los límites de la realidad se volvían difusos. Los participantes en estas ceremonias relataban profundas revelaciones, una sensación de interconexión universal e incluso visiones de la red energética descrita por Greenberg. A pesar de la naturaleza controvertida de estas experiencias, proporcionaban argumentos adicionales a favor de que la matriz primordial no es solo un concepto teórico, sino una realidad que puede ser experimentada directamente bajo ciertas condiciones. Greenberg no abogaba por el uso generalizado de sustancias psicoactivas, pero creía que contenían claves para comprender los mecanismos de interacción del cerebro con la matriz. Los estados alterados de conciencia inducidos por estas sustancias se asemejaban a los estados alcanzados por los chamanes mediante la meditación y los rituales, lo que sugería la existencia de un mecanismo común: la capacidad de silenciar la mente analítica y acceder a niveles más profundos de conciencia. Esto plantea una pregunta lógica: si los chamanes poseen la capacidad de conectarse a la matriz, ¿pueden las personas comunes aprender a hacerlo? Greenberg estaba convencido de que la respuesta era sí. Sostenía que la mente humana tiene un potencial mucho mayor del que solemos pensar, y que las herramientas para acceder a la matriz no son un privilegio exclusivo de los chamanes. Están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a desarrollar la conciencia necesaria. El proceso que propuso comienza con el entrenamiento de la mente para enfocarse. En el mundo moderno, saturado de distracciones, nuestra conciencia suele estar dispersa, lo que dificulta la percepción de las energías sutiles de la matriz. Prácticas como la meditación, la atención plena y la visualización pueden ayudar a calmar el ruido mental
y sintonizar la mente con la percepción del campo universal. Los experimentos realizados por Greenberg demostraron que incluso breves periodos de atención enfocada pueden producir cambios medibles en la actividad cerebral, lo que indica que estas prácticas no solo son beneficiosas, sino que tienen un efecto transformador. Greenberg no se limitaba a la transformación del individuo. Tenía la convicción de que una conexión masiva y consciente con la matriz podría provocar cambios radicales a escala planetaria. Imaginemos un mundo donde la voluntad colectiva moldea la realidad, donde la atención conjunta de la humanidad genera armonía, sanación e ideas innovadoras. Para Greenberg, esto no era un sueño inalcanzable, sino una perspectiva muy real, arraigada en la propia naturaleza de la matriz. Sin embargo, una visión así requiere no solo conocimiento, sino también acción. Greenberg enfatizaba que acceder a la matriz no se trata simplemente de alcanzar experiencias místicas, sino de aplicar ese conocimiento para mejorar la propia vida y el mundo que nos rodea. Ya sea a través del pensamiento enfocado, la intención unificada o simplemente aumentando la conciencia de nuestra interconexión, el poder de la matriz reside en su capacidad para transformar tanto a individuos como a sociedades enteras. Al mismo tiempo, como cualquier gran poder, este conocimiento implica una responsabilidad. Si la matriz responde a los pensamientos e intenciones, los patrones de pensamiento negativos o destructivos pueden tener consecuencias de gran alcance. Greenberg advirtió en repetidas ocasiones que las mentes inconscientes, llenas de miedo, ira o codicia, pueden generar ondas de caos en la matriz. Su trabajo no fue simplemente un estudio de posibilidades, sino un llamado a la conciencia, instando a la humanidad a asumir la responsabilidad de la realidad que creamos. Ahora surge la pregunta de hacia dónde ir. La desaparición de Greenberg nos dejó sin respuestas definitivas, pero su obra ofrece una especie de mapa. Siguiéndolo, a través de la práctica disciplinada, la conciencia expandida y la intención colectiva, podemos comenzar a explorar las profundidades de la matriz y desvelar sus secretos. Las herramientas necesarias ya están dentro de nosotros, solo se requiere la voluntad de usarlas. En muchos aspectos, la visión de Greenberg resuena con la sabiduría de las tradiciones antiguas, desde el principio hermético del mentalismo hasta la comprensión chamánica de la interconexión de todo lo existente. Estas enseñanzas nos recuerdan que el universo no es un simple mecanismo, sino un campo vivo y dinámico moldeado por la conciencia. El trabajo de Greenberg une estas ideas eternas con la ciencia moderna, ofreciéndonos una visión de lo que podría ser posible si aceptamos plenamente nuestro papel como co-creadores de la realidad. La matriz nos espera, vasta e ilimitada, llena de un potencial no realizado. La pregunta no es si existe, sino si estamos listos para explorarla.